Hola, hoy nos tocó exponer a nosotros, mi compañero Cholo y yo, Diego, nos tocó exponer el tema de la Corte Penal Internacional y pues ahorita Cholo va a decir los parámetros. Esta exposición estará dividida en cuatro partes, las cuales son historia, consecuencias, organizaciones, leyes y Los fundamentos políticos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de largo recorrido en Occidente. Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Kaiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero nunca se llegó a un acuerdo sobre la materia. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Nuremberg y Tokio para juzgar criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el primero de estos ha sido el objetivo de graves críticas, tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la SS o la Gestapo, o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos, fueron un conjunto considerado un gran avance para la materia de justicia internacional. Posteriormente, los labores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorase la posibilidad de establecer una Corte Permanente de Justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo de 1991 a 1995 y ruandés de 1994. En parte por estos trágicos hechos y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho penal internacional, se celebró en la ciudad de Roma una conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta, suscrita el día 17 de julio de 1998, se establecía la Corte Penal Internacional. Se trata así del primer órgano judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y coordinar los graves crímenes y cometidos por individuos en contra del derecho internacional. estas son las consecuencias. Tras el movimiento de la CPI para agregar el territorio palestino a su jurisdicción, se abrirá una investigación para las demandas previamente presentadas por Palestina y el fiscal general debe proporcionar un aviso de 30 días al respecto. Aún no está claro si la saliente fiscal general de la CPI, la gambina Fatou Bensouda, abrirá alguna investigación contra Israel durante este periodo, ya que su mandato finalizará en junio. Sin embargo, el motivo más importante para que el tribunal actúe sobre este tema del empeoramiento de las condiciones de la vida del palestino y el aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región. Por tal motivo, se espera que la fiscal general inicie la investigación haciendo lo necesario por los expedientes que tiene en su poder antes de dejar el cargo. Como se ha podido ver en ejemplos anteriores, estas investigaciones y juicios toman mucho tiempo y algunas perpetraciones de delitos pueden escapar a juicios y sanciones con el apoyo que reciben de sus estados. Por esta razón no es previsible que los responsables de crímenes contra palestinos sean enviados a las tribunas por parte de Israel. Sin embargo, tan solo el inicio de tal juicio podría dificultar que Israel continúe con la política de ocupación que han seguido hasta la fecha. Al mismo tiempo, el rechazo de la comunidad internacional hacia las administraciones que protegen a culpables por tales crímenes podrían sacudir el mito existente de la inmunidad israelí. Para esto, la tarea más importante recae nuevamente en la administración palestina. No se debe olvidar cómo Israel canceló la decisión de la ONU sobre el racismo que fue adoptada en 1975 y en 1991, y esta decisión, que fue un gran logro para Palestina, debe permanecer en vigencia. Israel debe sentir que sus violaciones de derechos humanos y no serán toleradas en el mundo. La Corte está compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas, The Trust Fund for Victims. Los órganos son presidencias, divisiones judiciales, oficinas del fiscal y secretaría. Presidente: juez Piotr Ofmanski, Polonia. Primer vicepresidente: juez Robert Frem, República Checa. Segundo vicepresidente: juez Mac Perrin de Vichabraun, Francia.
18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones Preliminares, la División de Juicios y la División de Apelaciones. Apelaciones Fiscal. Jefe Karim Khan, Gran Bretaña. Vicefiscal James Stewart, Canadá. Secretario Peter Lewis, Gran Bretaña. Las oficinas semiautónomas son la Oficina del Abogado Público para Víctimas. Para la defensa, el tribunal funciona como un órgano autónomo de cualquier otro poder o estado. Sin embargo, esto no obsta a que en el cumplimiento de su deber cuenten con la colaboración de poderes. Crímenes. Los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalamientos en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son genocidio, artículo 6. Los crímenes de lesa humanidad, artículo 7. Los crímenes de guerra, artículo 8. El crimen de agresión, artículo 8 bis. Según resolución 6 del 11 del 6 de 2010 de la Asamblea de Estados, parte de la Estatuto Roma, principios aplicables. Funcionamiento del tribunal que se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, solo para conocer casos realmente particulares. Los principios aplicables son: complementariedad. La Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Nulo un crimen sine lege. El crimen debe estar definido al momento de la comisión, ya que sea competencia de la Corte, no la pone sin el eje. Un condenado por el tribunal solamente puede ser penado solo ordenato del estatuto y retroactividad ratione personae. Nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Responsabilidad penal individual. No serán objeto de presentación punitiva a las personas jurídicas, salvo con el hecho agravante por asociación ilícita. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de comisión del presunto crimen. Improcedencia de cargo oficial. Todos son iguales ante el tribunal, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado. Responsabilidad por el cargo e imprescriptibilidad. Responsabilidad por el cumplimiento de cargo no es eximiente de responsabilidad penal. Investigación y enjuiciamiento. La investigación de los hechos que fueron constituidos de delitos se puede iniciar de tres formas: por remisión de un Estado parte de la Corte de una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones, de oficio por el fiscal de la Corte. Una vez que el fiscal maneje estos antecedentes, puede o archivarlos a presentar una acusación que es revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares, que revisa los antecedentes hechos valor por el fiscal. Si el procedente se acoge la acusación, que pasa a ser conocida por la Cámara de Presidencia, instancia donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado, tanto el fiscal como el condenado en su caso puede apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones. Penas y incumplimiento. Las penas que se pueden establecer: la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años o por la gravedad de los crímenes, cadena perpetua, además de una multa, y el decomiso de las especies que sean propiedad del condenado. La pena se puede llevar a cabo en países de sede del tribunal, Países Bajos, o en otro, de acuerdo con los convenios que se pueden establecer en la Corte y otros países. Estas son las causas. La Corte Penal Internacional surge de la necesidad que tiene la humanidad de perseguir y castigar a los responsables de crímenes de trascendencia internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, entre otros, puesto que la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de casos. Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional, SPI, es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra, y tras la conferencia de revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala en 2010 del crimen de agresión, en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión. Gracias por ver. ¿Alguna pregunta puede preguntar a los compañeros Diego o Solo?